Donde hay educación, no hay distinción. ¿Se va a escuchar? Hola. Donde hay educación, no hay distinción. Fernando Sabater. Bloque 2. Neurodivergencias y neurodiversidad en el aula. La siguiente ponencia está a cargo de la maestra Yamile Zaira Nazar Sánchez, docente de la Universidad Autónoma de Baja California, con el tema Rutas de la Inclusión Educativa en la FCAIS. ¿Sí, sí me escucho bien? ¿Sí se escucha? Ay, yo no los escucho a ustedes, pero voy a comenzar. Ok, muy bien. Bueno, pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañarlos a la distancia. Mi nombre es Yamile Nazar y yo soy maestra en educación. Actualmente laboro dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la cual es esta abreviatura que tenemos aquí, FECAIS, y es parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Y, y bueno, dentro de esta facultad, ay, creo que se escucha un poquito, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Yo me escucho doble. Sí, es que no sé cómo me escuchan ustedes, pero yo me escucho doble y no sé si ustedes me escuchan bien. Ustedes me dicen si continúo. ¿Sí nos escucha? Sí, Adelante. ok. No sé si todo lo anterior se escuchó. Espero que sí. Pero bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Voy a platicarles un poco sobre el trabajo que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Este trabajo lo hacemos desde el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica, que es en el cual yo me encuentro dentro de mis funciones y con el rol de orientadora. Entonces les voy a platicar un poquito. Esta presentación, quisiera hacer como estas pequeñas observaciones o breves observaciones, van a estar muy enfocadas en el nivel, va a estar muy enfocada en el nivel superior con la normativa que compete a este nivel educativo y hablando meramente desde las experiencias que se han vivido desde aquí de la facultad y en lo personal desde el trabajo que he realizado. ¿Cuál es la estructura breve de esta ponencia? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la inclusión educativa en el nivel superior, el papel del orientador en la inclusión, las rutas o la ruta que se ha seguido para la inclusión educativa aquí en la FECAIS, cuáles son algunos de los principales retos en la construcción de estas rutas y algunos panoramas alentadores. Bueno, la inclusión en el nivel superior. Aquí voy a hablar nada más para dar este como panorama general de dónde nos encontramos situados. Nosotros contamos con la Ley General de Educación, la cual en el artículo 62 establece que se debe asegurar la educación inclusiva
para todos los estudiantes y favorecer su aprendizaje. Esto sin distinguir entre niveles educativos, género, ahora sí que cuestiones socioeconómicas, personales, características, ninguna de esas situaciones se debe hacer diferencia, solo aplica para personas que estén que tengan su derecho a la educación, ¿no? Ahora, además de eso, debe favorecer la plena participación de estas personas, es decir, debe asegurarse que estén partícipes dentro del ingreso, permanencia, tránsito y obviamente a ayudarlos a que puedan transitar por todos estos niveles educativos. Esta ley también nos especifica que se deben instrumentar las acciones que sean necesarias para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por razones, de nuevo, de género, de alguna característica, nivel socioeconómico, etcétera. Ahora, además de la Ley General de Educación, en el 2021, desde el 2021 contamos con la Ley de Educación Superior. En este caso, también nos habla de que se deben realizar ajustes razonables en función de las necesidades que puedan presentar estos estudiantes. Y no nada más realizar estos ajustes razonables, sino también supervisar periódicamente que estos ajustes y que estas necesidades pues se estén llenando, ¿no? Por parte de la institución. Una característica o dos características aquí importantes que nos establece la Ley General de Educación Superior es que este nivel educativo, el nivel educativo superior, debe ser universal, de excelencia, inclusivo, público, gratuito y laico. Y en este caso, en la parte de la inclusión, nos establece que se deben promover que los grupos sociales más desfavorecidos puedan ejercer su derecho a la educación superior. Y pues bueno, desde el 21 para acá que tenemos esta normativa, pues las instituciones nos hemos dedicado a pues realizar lo competente dentro de las capacidades y los contextos de cada institución. Ahora, ¿qué tiene que ver la orientación educativa en estas cuestiones de inclusión? Bueno, recientemente realicé un breve, pues ahora sí que análisis de diferentes áreas de orientación para un trabajo que tuve que presentar y en la parte del orientador, llámese departamento, llámese área psicopedagógica, orientación psicológica, porque en México, en las instituciones de educación superior, hay mucha variedad en cuanto a estas denominaciones del área de orientación, pues coincidimos en una cosa, ¿no? Y es que es nuestro trabajo, estas áreas de apoyo, de orientación que les menciono, pues realizar o llevar a cabo estas normativas, además de las políticas internas con las que pudiera contar la institución, hablando de inclusión educativa. Entonces, es nuestro trabajo implementar estas acciones, llevar a cabo estas realidades para que los estudiantes puedan sentirse incluidos y sean incluidos, se les pueda garantizar su derecho a la educación, en este caso, en el nivel superior. Ahora, ¿qué tipo de acciones son estas que les menciono? Bueno, también si nos echamos un clavado a la literatura, pues vamos a encontrar un sinfín de acciones, tanto que se realizan en nuestro país, en México, como a nivel Latinoamérica. Pero para esta ocasión vamos a revisar algunas que nos proponen Cabrera y Betancourt. Es muy complejo resumirlas, pero vamos a platicar algunas. No las voy a leer todas porque aquí nos vamos a quedar. Pero el orientador básicamente brinda apoyo para las estrategias de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, enseñanza estratégica, enfoques de aprendizaje, reeducación cognitiva, discapacidad, diversidad, necesidades educativas especiales, trastornos del desarrollo, desarrollo del lenguaje, la comunicación, enseñanza, intervención, psicomotricidad, contexto escolar, acción tutorial,
les decía que no les iba a leer y estoy tratando de irme lo más rápido. Desarrollo, coordinación de otros servicios comunitarios, diagnóstico y evaluación psicopedagógica, metodologías de investigación psicopedagógica y también brinda apoyo al profesorado, ¿no? ¿En qué cuestiones? Pues también psicopedagógicas, de pensamiento, actitudes, manejo de grupos, dinámicas, etcétera. Entonces, estas funciones que acabo de leer pueden obviamente variar según el nivel educativo, según el contexto educativo, porque si bien ahorita nosotros estamos hablando del nivel superior, pues sabemos que los contextos son muy ricos, ¿no? Se dan ciertas condiciones en las escuelas privadas, otras condiciones en las escuelas públicas, entonces la función de los orientadores recae en general en eso, sin embargo hay que tener en cuenta que puede haber diferencias dependiendo estos contextos. Ahora, con respecto a nuestra facultad, ¿qué se ha hecho para estructurar una ruta de inclusión o cuáles han sido estos recorridos que se han diseñado? Y aquí quiero mencionar que se ha hecho sobre la marcha, ¿no? Sí con la normativa, sí con nuestros planes de desarrollo institucional, sí con mucha, ahora sí que ganas de llevar a cabo estos ajustes, pero también con algunas situaciones que es importante mencionar. Bueno, ¿dónde empieza esta ruta para nosotros? Todo podemos decir que comienza desde la parte de la atención y la identificación de los estudiantes. Esta parte de identificación la podemos hacer a través o desde el examen de ingreso a la educación superior que se aplica aquí en nuestra facultad. Nosotros tenemos una dirección de servicios estudiantiles, la cual a ciertas personas de los equipos de orientación nos solicitan aplicar exámenes en aulas que requieren algunos ajustes. Entonces, desde ahí podemos decir que comienza la identificación de los estudiantes que van a requerir algún ajuste razonable y que van a requerir acciones de inclusión. Ya sea que ellos se presenten a hacer su examen y requieran alguna adaptación o que no requieran alguna adaptación, pero que mencionen que tienen alguna situación, ya sea de neurodivergencia o necesitan alguna adecuación por parte de la universidad. Y aquí cabe mencionar que no todos los estudiantes lo mencionan. Esto es una cuestión de cultura, es una cuestión social y también es parte de respetar la decisión del estudiante. Si el estudiante no quiere presentarse con su diagnóstico a la mano al momento de hacer su examen de ingreso a la universidad, pues es totalmente válido. Si en otro momento de nuestro encuentro se da esta situación, pues a partir de ahí se implica o se empieza a diseñar la ruta. Pero con estos estudiantes que se detectan desde el examen, pues es ahí donde comenzamos. Algunos que no lo mencionan en el examen pueden surgir en el cuestionario para estudiantes de nuevo ingreso, el cual se aplica en el periodo del curso de inducción e integración a la universidad. Hay un curso que, como en muchas universidades, el área de orientación está encargada de impartir y ahí es donde otros estudiantes se nos acercan. Es una semana en la que convivimos con ellos, podemos platicar en algunos casos, porque sí se nos rebasa un poquito la matrícula, pero con los que podemos, pues establecemos estas rutas, ¿no? Los estudiantes que no salen en el examen y en el curso de inducción, pues llegan a través de una entrevista individual, ¿no? En ocasiones el estudiante durante este periodo de adaptación a la universidad no se siente cómodo hablando de algún diagnóstico, de alguna necesidad, y primero, segundo semestre acude con nosotros solicitando algún apoyo. Y entonces es a partir de ahí que empieza la ruta. Entonces, como podemos ver, no hay un punto exacto de salida, pero sí tenemos diversos momentos, dependiendo el caso, dependiendo el estudiante.
A partir de que el estudiante llega con nosotros y se detecta la necesidad de estos ajustes, se empieza a realizar el plan de apoyo o el plan individual de ajustes razonables. Este también es muy variado y depende muchísimo de las características de nuestro estudiante. En ocasiones el estudiante ya cuenta con un diagnóstico y eso es algo excelente porque nos permite tener un punto de salida y comenzar a hacer los ajustes pertinentes. Sin embargo, en otras ocasiones, por lo que ya mencioné, que se respeta la privacidad de nuestros estudiantes, también hay que mencionar que son mayores de edad, pues no hay un diagnóstico o el estudiante no cuenta con los recursos económicos para elaborar un diagnóstico. Y bueno, aquí el diseño de este plan de apoyo pues toma diversas pequeñas rutas, ¿no? Alternas dependiendo del caso de nuestro estudiante. Cuando hay un diagnóstico es más sencillo, cuando no lo hay, vemos la forma de que el estudiante pueda tener un diagnóstico y en ocasiones el estudiante no quiere tener un diagnóstico. Entonces, independientemente de cuál sea la condición, nosotros tratamos de llevar a cabo este plan de apoyo o plan individual de ajustes razonables. ¿Qué aspectos se contemplan en este plan? Pues bueno, para cuestiones de motricidad, aspectos de acceso, para cuestiones del aprendizaje, de diseño universal del aprendizaje, aspectos metodológicos, pedagógicos, transversales. Aquí tratamos de armar una red de apoyo para el estudiante que empieza por parte de los orientadores, pero también puede crecer hasta, obviamente, la familia del estudiante, los profesores del estudiante, compañeros del estudiante y otros elementos que se sumen a este plan de apoyo. Por ejemplo, cuando los estudiantes cuentan con algún diagnóstico de neurodivergencia por parte del equipo médico de salud profesional, pues podemos hacer, claro que sí, equipo con el psicólogo o el psiquiatra del estudiante. Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, en dado caso que el estudiante requiera, como les decía yo, hay muchas formas, ¿no? De realizar este plan de apoyo, pero en dado caso que el estudiante requiera una canalización externa, nosotros también tratamos de brindarle los contactos, las herramientas que él pueda necesitar y los apoyos que él pueda necesitar. Afortunadamente en nuestra facultad, y lo digo también en nuestra universidad a nivel estado, hemos semestre con semestre sumado apoyos para nuestros estudiantes, desde grupos de apoyo de acompañamiento, tanto psicopedagógico como psicológico o de salud mental, como otros elementos que nos ayudan y nos suman a este plan individual de ajustes razonables. Entonces, una vez que el estudiante que ya se echó a andar este plan, pues lo importante es el seguimiento. Eh, Cabe mencionar que nosotros brindamos un seguimiento puntual a nuestros estudiantes semestre con semestre y no digo solamente te veo al inicio y ya no te veo hasta el final, sino que en ocasiones todo el semestre, ¿no? Tenemos, no puedo decir un número, pero podemos tener sesiones de seguimiento incluso por semana. Y si nuestro semestre más o menos anda en 17 semanas, pues eso es lo que, a lo más que hemos llegado con algunos estudiantes. En otras ocasiones, una vez al mes. Todo depende de las necesidades y características de nuestro alumno. Pero sí es muy importante el seguimiento, el monitoreo durante la trayectoria de nuestro estudiante. ¿Cuáles rutas hemos recorrido ya? Bueno, pues tenemos muchísimos estudiantes dentro del espectro o con alguna neurodivergencia. Recuerdo una que fue una de las rutas que fue de las primeras que me tocó estructurar aquí dentro de la facultad. Fue hace 3 años cuando recién ingresé y fue un estudiante dentro del espectro que estaba en segundo semestre y se brindó seguimiento hasta que él pudo egresar. Entonces, hoy en día ya hay algunos estudiantes egresados con estas rutas inclusivas que hemos tratado de estructurar.
Recientemente estamos muy contentos porque tenemos a 2 estudiantes que se integran aquí a la FECAIS, que son parte de la comunidad sorda, un estudiante en nivel licenciatura y otro estudiante en posgrado, y esa ruta, como es nueva, pues está creando apenas, ¿no? Y pues el apoyo ha sido importante aquí, apoyarnos entre todos, como lo mencioné hace algunas diapositivas, hacer equipo con los profesores, en este caso, con las personas sordas que tienen a sus intérpretes, hacer equipo también. Y bueno, algunas otras discapacidades, por ejemplo, las motrices. Aquí, por ejemplo, tenemos un padrón, por así decirlo, de estudiantes con discapacidad motriz que intentamos actualizar y mantener vigente semestre con semestre para saber quiénes son nuestros estudiantes que usan silla de ruedas, que usan bastón y que requieren tener sus clases en primer piso o lo más cercano a un elevador. Entonces, todo eso son algunas rutas que hemos tratado de recorrer, pues en pro de nuestros estudiantes y de su aprendizaje y también de su inclusión en la facultad. Ahora, quiero hablar un poco sobre los principales retos que enfrentamos en esta creación de rutas inclusivas. Y bueno, estos retos tienen que ver, o quiero mencionar, con el bienestar en general de nuestros estudiantes. Eh, Creo que nuestro discurso está migrando, no tiene que, ya está migrando a esta parte de vernos todos como parte de una comunidad educativa, pero que también debe buscar el bienestar de todos sus integrantes. Mencionando esto, desde que no necesito llegar con un diagnóstico para que la inclusión me favorezca, ¿no? Sino que todos somos parte de una comunidad y todos tenemos derecho a la educación y todos tenemos derecho a formar parte o a ser integrados. Por lo tanto, quiero tomar aquí este esquema de la OCDE del 2015, en donde nos dibuja qué es el bienestar estudiantil, ¿no? Tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, materiales, tiene que ver con cuestiones cognitivas, psicológicas, físicas y sociales. Entonces, todas estas esferas nos hablan de lo que es un bienestar, una salud integral. Entonces, desde esto quiero hablar de algunos retos que nos hemos enfrentado. Particularmente en la facultad, pues el contexto institucional, creería yo, quiero creer, es el principal reto. Somos una facultad muy grande, siempre lo menciono, pero es que no lo podemos negar. Somos la segunda o tercera más grande del estado de UABC, contamos con una matrícula actual de 4,500 estudiantes y eso, claro, que dificulta la ruta que les platiqué hace un momento, desde la detección, la elaboración del plan individual de ajustes razonables, el seguimiento puntual, claro que nos dificulta esta situación. Entonces, bueno, el contexto institucional, los recursos que tenga la institución, claro que también tienen que ver, la capacitación con la que cuentan nuestros actores educativos, desde personal administrativo hasta el personal docente, directivos, orientadores, incluso nuestros estudiantes, la comunidad estudiantil, qué tanta información tiene con respecto a la inclusión. No podemos también dejar de lado la parte social o externa de nuestra institución, pero que claro que viene a impactar dentro de nosotros, que es los juicios sociales, los estereotipos con los que hoy tenemos que lidiar como personas dentro de esta sociedad. El contexto socioeconómico del estudiante, claro que sí, incluso también como lo mencioné, el de nuestra institución, las redes de apoyo que son muy importantes en este tipo de situaciones. Cuando el estudiante no cuenta con una red de apoyo externa a la facultad, claro que intentamos construirla aquí, pero es complejo. También quiero mencionar la falta de directrices en nivel superior. Al inicio de la presentación les platicaba que desde el 2021 tenemos nuestra ley general de nivel superior, sin embargo, nos faltan directrices para saber cómo trabajar la inclusión en este nivel. Me atrevo a decir
que la mayoría de las directrices, tanto por parte del gobierno como del sistema educativo nacional, están enfocadas en los niveles básicos y medio superior, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay una brecha que llenar para cuando llegan estos estudiantes a el nivel superior. Y con eso también quiero mencionar que uno de los retos de esta ruta inclusiva o para que se concluya esta ruta inclusiva es el panorama laboral post-egreso. ¿Qué quiere decir esto? Que nos centramos muchísimo en la trayectoria de nuestros estudiantes. Sin embargo, nos enfrentamos a la cuestión de el ingreso al campo laboral, que eso también es muy importante y que creo que no hemos enfocado nuestros esfuerzos o incluso nuestras miradas a esa parte. ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes una vez que egresan? Pero bueno, hay también panoramas muy alentadores y de eso también quiero platicar y es nuestros avances en las políticas públicas, tanto internas como externas. ¿A qué me refiero con las políticas internas? Me refiero a que cada vez es más visible y tangible, tal cual, en los discursos del nivel educativo superior y hablando específicamente de UABC, esta atención a la diversidad, esta atención a la inclusión, esta unión de esfuerzos que estamos llevando a cabo de mano del sistema educativo, pero también atendiendo nuestras características y lo que nos permite nuestra autonomía. En ese sentido, pues hay creación de nuevos programas, de protocolos. Actualmente contamos en la universidad con la unidad de género, de diversidad e inclusión educativa y eso es algo muy importante que antes no teníamos. También se ha visto un aumento de cursos, capacitaciones, espacios de diálogo como lo es precisamente para hablar de la inclusión educativa. Como lo mencioné, creación de unidades internas de apoyo. También quiero especificar la parte de la materialización y adopción de un discurso en pro de la diversidad, que creo que estamos avanzando en eso. Hace 10 años sí, el discurso claro que existía, pero yo no veía tanto compromiso y tantas acciones ya desempeñándose. Que vamos un poco lento, sí, pero estamos avanzando. Mejoran los protocolos, acciones y el diseño universal en el nivel superior. Y bueno, con esto cierro. Agradezco muchísimo la atención. Me disculpo por las cuestiones técnicas del inicio. Espero que se haya escuchado y si no, pues aquí estoy. Respondo a cualquier duda, comentario. No los puedo ver, pero adelante, los escucho. Y muchas gracias por su atención. Hola, maestra Nayeli. Le habla Amanda Urbán, la responsable del programa de inclusión de aquí de la UAPS. La quiero primero agradecer mucho. ¿Sí me oye? ¿Me escucha? No sé si escucho muy bajito, no sé si escucha algo. Ah. Mm. Hola, hola. Ya mejor, ¿no? Ah, bueno. Soy Amanda Urbán, responsable del programa de inclusión de la UAPS. Y primero que nada le quiero agradecer muchísimo su espacio y su tiempo de compartirnos todo lo que vienen trabajando en la universidad. Creo que pues estamos trabajando en las mismas cuestiones aquí, siempre buscando pues la equidad de oportunidades para todo el alumnado, que es lo principal, que no es un favor, es un derecho, está en la ley de inclusión de personas con discapacidad. Entonces me parece súper valioso todo lo que no, nos has compartido en este poquito tiempo. Te entiendo, quiero decirte que te entiendo, sé que a veces no es fácil y que los cambios sociales pues tardan tiempo.
A veces quisiéramos que fuera mucho más fácil, pero lo importante es no perder pues la vocación y el compromiso de saber que tenemos que seguir mandando el mensaje. Y este foro, este objetivo tiene, dar un espacio para hablar de estos temas que son tan importantes y que también van a quedar guardados en línea en la página de radio de la universidad para que lo puedan oír las veces que sea necesario y se puedan compartir porque es fundamental. Entonces aquí a la distancia te digo que en cualquier cosa que yo te pueda apoyar, nos podemos ahí dar ánimos entre las dos y estamos en contacto para colaborar en lo que se pueda. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Y tal cual, en estos pequeños universos llamados instituciones educativas de nivel superior y sé que enfrentamos retos muy similares. Entonces, claro que sí, gracias por la invitación, por el espacio para hablar de estos temas y yo dispuesta a colaborar. Muchísimas gracias a todos por su atención. De verdad, si hay dudas, adelante, con mucho gusto. ¿Alguna duda? Si la información fue clara, si hay algo que ajustar. Gracias. Oye, Yami, es una reflexión que tal vez he tenido, reflexión pregunta, que tiene que ver con mis compañeros, conmigo mismo, como a veces como profes no tenemos entre todas las actividades tanto tiempo para prepararnos, ¿no? Uno quisiera ser especialista en cuando llega una persona que habla otro idioma, ¿no? Como inglés, como lengua de señas y poder estar a la par. También uno le gustaría conocer cosas de neurodivergencia, de autismo, de síndrome de Down, de preparación física, de salud mental. O sea, hay tantas cosas que interactúan en la clase que a veces se vuelve muy complicado, ¿no? Y también para el área psicopedagógica. Mi pregunta y como que creo que estaría padre como profundizar más en el futuro, es qué pasa con esos profes que tienen mucha como que ponen una autobarrera para prepararse. ¿Cómo le hacemos para jalarlos, para invitarles? Híjole, es que sí, todo lo que comentas es muy, muy cierto. No tenemos tiempo y lo digo como profesora, así como lo dices tú, y como psicopedagoga también por estas cuestiones que nos rebasan, tanto de matrícula como de actividades, etcétera. Pero pienso que la clave está en la cultura institucional. Sabemos que a lo que la universidad le da la atención es a lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces yo creo que viene desde ahí, desde nuestro discurso institucional. Claro que sí hay una cuestión personal del profesor. Cuando el discurso no llega, cuando la sensibilización no toca, ahí sí me quisiera echar como que la tarea, ¿no? La responsabilidad, porque dentro de nuestras funciones, así tal cual específicas como orientadores en la UABC, está trabajar con los profesores, facilitarles esta adecuación o diseño universal de ajustes razonables. Entonces, nos hemos enfrentado en lo personal a profesores que no quieren hacer estos ajustes o que no se interesan y sí es un reto, es una cuestión de pues ver cómo podemos mediar esta situación en pro del estudiante, ¿no?
pero tenemos libertad de cátedra, entonces también es como ahí irle midiendo el agua a los camotes, como dicen, y estar pendiente, ¿no? De estas diversas situaciones que se pueden dar, pero yo pienso que es desde la cultura, desde ahí viene toda la cuestión del mensaje. Ya si a ti no te llegue ese mensaje, pues hay leyes que nos establecen que te tiene que llegar, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no te quieres capacitar, pero tienes que favorecer las condiciones, ¿no? Entonces ahí ya es cuando se vuelve una cuestión más de vamos viendo qué podemos hacer. Claro que todo tratando de hacerlo con respeto tanto para el profesor como para el estudiante, ¿no? Pero sí es una cuestión compleja y comprendo lo que dices. Gracias. Maestra, muchas gracias por la información tan valiosa que nos brindó. La siguiente ponencia está a cargo del maestro Roberto Romero Guliarte, docente, docente de la Universidad Autónoma de Baja California, con el tema Recomendaciones de movilidad urbana desde abajo. Tardes a todas y todos. Pues primeramente un gustazo estar aquí en este importante espacio allá en la UAPS. Yo pues soy su californiano, soy originario de por allá, por aquellos rumbos, y me da mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes desde acá de la ciudad de Ensenada. Y bueno, pues yo soy profesor de asignatura acá en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y uno de mis enfoques de trabajo es principalmente esto que llaman la movilidad sustentable, ¿no? Vamos a girar un poco el tema hacia un poco esta parte, digamos, extramuros de nuestras instituciones de educación superior, sobre algo que atraviesa completamente el tema de la inclusión, ¿no? Sino que es la capacidad de las personas a desplazarnos dentro de nuestras ciudades, ¿no? Algo que hasta hace muy poco pues prácticamente no se tomaba en cuenta, y que es como una eje de política pública emergente, y que sería muy importante que las universidades tomaran incluso yo considero un rol más activo sobre las condiciones en que esta población usuaria de las universidades pues accede a estas instituciones, ¿no? Accede físicamente a ellas, ¿no? Cómo se desplaza de sus casas para llegar, ¿no? En toda la diversidad de usuarios que eso implica, ¿no? Hombres, mujeres, adultos mayores, y por qué no infancias también, que se benefician de las actividades universitarias, y personas con discapacidad, divergencias, etcétera, ¿no? Y que pues en la ciudad actual, en general, casi prácticamente la ciudad latinoamericana, pues se encuentran numerosos retos, ¿no? Y voy a tratar de abordar un poco esto, cómo ha ido surgiendo en México, y
cómo podemos abordarlos desde la participación desde las universidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata la movilidad urbana activa que llaman, ¿no? ¿Cuál es su impacto social? La movilidad de cuidado desde una perspectiva de género, el diseño urbano incluyente y pues la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Que a través de la presentación van a ver algunas herramientas que creo que son replicables para contextos de promover que pues nuestros estudiantes en las universidades se animen a incidir en su realidad urbana, ¿no? Y a transformarla. Bueno, como ejemplo, este país emblema, ¿no? Países Bajos que realmente rompió el paradigma de las tendencias de la urbanización desde el siglo pasado hasta la fecha, de la motorización en nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué pasó en los 70s en Países Bajos? Pues llegaron al punto de que muchos otros países sí hicieron, que es normalizar la muerte vial, ¿no? El accidente vial, como una consecuencia natural del progreso, ¿no? Como si fuera estos nuevos vehículos que estaban cada vez dominando nuestras ciudades. Recordemos que hasta hace menos de un siglo las ciudades no estaban saturadas de vehículos motorizados, ¿no? Y sí, el vehículo motorizado implicaba numerosas ventajas y virtudes, ¿no? En la capacidad de desplazamiento de las personas, pero estaba teniendo una consecuencia colateral muy lamentable, ¿no? Que es la muerte por accidente vial, ¿no? O siniestro vial, que se llama más propiamente, ¿no? Y en esta fotografía que vemos aquí, pues es una manifestación de un barrio de Países Bajos. Ahí dice, traducido, es libre de autos, donde pues eran manifestaciones bastante transgresoras para oponerse a esta libertad de la velocidad del vehículo motorizado, ¿no? ¿Por qué llegó la sociedad de Países Bajos a este extremo? Por principalmente una estadística muy lamentable de la muerte de infantes en las vialidades, ¿no? Personas menores de edad, niños, niñas, que estaban muriendo en las calles, ¿no? Y creo que el desarrollo de cualquier persona, pues hasta no hace muchos años, pasaba principalmente por disfrutar las calles, ¿no? Los niños jugaban en las calles, convivían en las calles, construían su mundo social a través de las calles, y de pronto, a través de la motorización, los niños no estaban encontrando ese espacio y lamentablemente estaban muriendo, ¿no? Entonces, en Países Bajos fue contundente el mensaje social hacia las autoridades de no se podía dar manga ancha a la velocidad de los vehículos motorizados si no se aseguraba que las infancias no salían dañadas a través de ello, ¿no? En la mayoría de los restos de los países del mundo, la muerte vial se normalizó. En México, por ejemplo, la principal causa hoy en día de muerte en menores de edad, en infantes, son los siniestros viales, ¿no? Más allá de cualquier otra consecuencia, un mal congénito o otro tipo de accidente de otro escenario, es el accidente vial, ¿no? Entonces, este ejemplo de Países Bajos, pues es un gran ejemplo de cómo podemos realmente reimaginar las ciudades y no nomás ir con la inercia de aceptar estos efectos colaterales de ese percibido progreso, ¿no? Que se vendió por muchos años así, ¿no? Y en México no fue la excepción, o bueno, más bien, en México hasta principios de los 2000, pues tampoco se había cuestionado mucho esto, ¿no? Era una tendencia a la alza. México cada vez tenía más muertes por accidentes viales año con año. Una estadística que actualmente se sostiene en alrededor de 16,000, 17,000 muertes anuales de personas que mueren en un siniestro vial. Y que a través de muchos activismos en todo el país, pues nos dimos cuenta que no existía una política pública de movilidad urbana en México. Simplemente no había una entidad responsable de cómo se desplazaba la gente en la ciudad, ¿no? Había muchas responsabilidades distribuidas en un montón de niveles de gobiernos, desde municipal, estatal, federal, pero también a nivel legislativo, judicial y ejecutivo, que ninguno realmente se hacía cargo realmente de cómo asegurar que las personas se desplazaran con ciertos rasgos, ¿no?
A través de eso y de mucha incidencia en políticas públicas, de mucha demostración con datos de que no podíamos seguir en esta tendencia de, pues prácticamente de un caos vial, como se le suele llamar a los embotellamientos de tráfico, teníamos que hacer algo, ¿no? Y se llegó al punto de la modificación de la Constitución. Actualmente la movilidad urbana ya es un derecho constitucional de todas las mexicanas y los mexicanos. Eso fue a través de muchísimos colectivos a nivel nacional que incidieron en eso. Y de ahí salió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que pues primeramente rescata este concepto de la famosa jerarquía de la movilidad urbana, donde cualquier toma de decisiones sobre el uso de un espacio público vial se tiene que poner en primera instancia a las personas peatonas, incluidas personas con discapacidad. En segundo lugar, a los medios no motorizados por sus grandes beneficios sociales que dan. Transporte público, transporte de carga y en última instancia la movilidad motorizada, ¿no? La población escolar de los centros universitarios normalmente es usuaria de transporte público, ¿no? Pero en la mayoría de las universidades de México la tendencia de esta se está invirtiendo a que cada vez los universitarios acuden a las universidades en vehículo particular, ¿no? Y eso ha desembocado incluso en falta de espacio universitario para estacionar vehículos, ¿no? Y una consecuencia ahí al respecto, ¿no? Entonces, la movilidad activa se refiere básicamente a toda forma de desplazamiento que depende exclusivamente del esfuerzo físico, ¿no? Caminar, andar en bicicleta y cualquier forma de desplazamiento que sea a través de la energía de tu propio cuerpo, y a eso se le llama movilidad activa, ¿no? Y es una movilidad activa que, pues, ofrece muchos beneficios de salud pública, promueve la activación física y problemas relacionados con el sedentarismo. Obviamente se reducen emisiones cuando la gente camina o anda más en bicicleta y pues mejora el espacio público, ¿no? Favorece la creación de espacios públicos más seguros, accesibles y agradables, ¿no? Menos tráfico y menos velocidad es garantía de menos muertes viales. Una consecuencia también de las muertes viales es el gran porcentaje de personas que adquieren discapacidades a partir de un siniestro vial. Y esa es una estadística bastante variable, pero por lo menos se cree que una cantidad equiparable a las muertes viales se traducen en otra cantidad igual en personas que adquieren discapacidades a través de un accidente vial. Y son personas que van a necesitar una infraestructura adaptada para ellos para poder recuperar por lo menos una parte de su vida cotidiana que ocurría antes de adquirir esa discapacidad, ¿no? Pero también se reduce la contaminación, obviamente, pero pues las ciudades tienen que ofrecer alternativas. Nuestras ciudades actualmente promueven las alternativas prácticamente se reducen a la necesidad de adquirir un vehículo para poderte desplazar y así asegurar llegar a tiempo a tu trabajo, poder desarrollar, pues, en general tus desplazamientos diarios, porque las otras alternativas, el transporte público, caminar o incluso andar en bicicleta, pues o no se perciben seguras o no se perciben eficientes o no se perciben pues adecuadas para lograr esas metas de desplazamiento cotidiano. Y obviamente la movilidad activa también fortalece porque promueve la interacción social. Una de las desventajas del vehículo particular es que también es como una especie de burbuja social, ¿no? Donde solamente nos preocupa de ir del punto A al punto B y no nos preocupa ya el trayecto propio del desplazamiento, ¿no? Los otros modos de desplazamiento, caminar, en transporte público o en bicicleta, promueven mucho más la permeabilidad social entre la gente, ¿no? La interacción y el reconocimiento del otro en su rol o en la calidad de vida que vivimos en nuestras ciudades, ¿no? Sin embargo, pues ya hablé un poco de estas estadísticas, ¿no? Lamentables pues del riesgo vial que se vive actualmente en nuestras ciudades y que pues ha llevado a que México, por ejemplo, por segunda vez firme el Decenio por la Seguridad Vial, donde se compromete a reducir por lo menos a la mitad esta estadística de accidentes viales, o sea, de los 16,000, 17,000 que tenemos actuales, llegar a un escenario de por lo menos a 7,000, 8,000 muertes
viales, ¿no? Con una perspectiva de llegar a tasa cero, que son las metas que se puso Países Bajos cuando implementó su famosa estrategia de reducción de muertes viales, de llegar a que en una ciudad, en un año completo, no muera nadie en un accidente vial. Y esto también, pues, esta ciudad enfocada en la movilidad motorizada, también son espacios de desigualdad, ¿no? Donde el acceso limitado a espacios seguros reduce la movilidad de personas que no pueden desplazarse en otros medios que no sea el vehículo particular y que encuentran limitadas sus oportunidades a través de ello, ¿no? Y aún así, a pesar de que llevan muchos años nuestras ciudades construyéndose en torno al vehículo motorizado, a la movilidad del vehículo particular, 2/3 partes de los mexicanos se desplazan en medios distintos al auto particular, ¿no? Sigue siendo una gran mayoría, a pesar de que los otros medios de transporte público, caminar o andar en bicicleta, no son activamente promovidos desde la política pública, ¿no? Y más bien tienden a ser segregados o revictimizados cuando son parte de un siniestro vial, por ejemplo, ¿no? Los patrones de movilidad de las personas en los espacios urbanos son atravesados por un montón de factores, ¿no? El nivel socioeconómico, empleo, horarios y seguridad, que afectan la forma de las personas que se desplazan caminando, en bicicleta o en transporte público. Y pues que atraviesan a la accesibilidad de las personas para llegar, por ejemplo, a un espacio universitario, a su hospital, a su escuela o al trabajo, ¿no? Y en esos trayectos, pues muchas personas pues prefieren incluso no acceder a esos derechos o se ven muy limitadas su posibilidad de acceder a esos otros derechos básicos, ¿no? Como a servicio de salud, simplemente por no llegar a poder llegar al hospital en condiciones de seguridad, confort, eficiencia, que son las cosas que ya están consagradas en nuestra Constitución mexicana, ¿no? Casi la mitad de las víctimas de siniestros viales son peatones y ciclistas. Esa es una consecuencia muy lamentable para un usuario que no está haciendo uso del vehículo motorizado y que además en su derecho de acceder a la calle, pues encuentra ahí o la muerte o adquirir una discapacidad permanente a través de las lesiones por impacto con vehículos motorizados, ¿no? Bueno, aquí voy a asumir un tema que para las universidades atraviesa mucho. Creo que hasta la fecha no conocí una universidad pública estatal que no tenga problemas de cómo hacer que sus estudiantes entren o salgan de la universidad sin que no haya conflictos viales al respecto, ¿no? Que si la parada del autobús no funciona, que si los estudiantes se atraviesan o no para la calle para entrar a los distintos espacios universitarios. Y aquí encontré una noticia muy reciente, ¿no? De un atropellamiento muy lamentable ahí propiamente en la UAPS, en La Paz, y donde los alumnos pues piden seguridad vial después de este lamentable suceso, ¿no? Y estas imágenes que mostramos aquí son algunas incidencias que hemos hecho acá en Ensenada para documentar y respaldar con datos estas exigencias estudiantiles / ciudadanas, ¿no? Donde creamos una cruce peatonal provisional, donde a través de un diagnóstico consideramos que debería estar el cruce versus donde está actualmente, ¿no? Que bueno, no voy a profundizar demasiado en esa problemática local de acá, pero una herramienta, ¿no? Que pues permite demostrar dónde sí podría mejorarse esas condiciones de accesibilidad para los estudiantes. La foto de acá debajo a la derecha es una encuesta de paso que se hizo a través de una forma interactiva, donde los estudiantes que acceden a un puente que nosotros llamamos antipeatonales aquí en el contexto universitario, evalúan qué tan incluyente es esta infraestructura y si realmente satisface sus necesidades de desplazamiento, ¿no? También otra de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, el conteo ciclista, ¿no? ¿Cuántas personas se están moviendo en nuestras ciudades en bicicleta? Y qué uso le están dando a este medio de transporte, ¿no? Aquí en nuestra gráfica podemos ver, ¿no? La mayoría de los traslados pudimos evaluar que eran traslados cotidianos de gente que va a ser mandados en la bicicleta, traslados al empleo,
solamente un 15% de gente que usaba la bicicleta como en una actividad deportiva y un 8% de gente que trabaja a bordo de la bicicleta, ¿no? Entonces, estos son pues datos que permiten respaldar esa diversidad de usos que le damos a la calle y cómo decidimos desplazarnos las personas en nuestras ciudades, ¿no? Aquí hay otro dato, por ejemplo, desde la perspectiva de género, ¿no? Las mujeres en tu ciudad usan la bici como medio de transporte. Para el caso de Ensenada, solamente encontramos que el 6% de los usuarios de bicicleta eran mujeres, ¿no? Y podemos profundizar mucho en las causas de esto, ¿no? Porque nosotros llevamos, también organizo rodadas urbanas y casi en las rodadas urbanas la asistencia de mujeres a las rodadas siempre anda alrededor del 50%, ¿no? ¿Por qué ese 50% de mujeres que van a las rodadas no se refleja en la movilidad ciclista efectiva de la ciudad? Pues hay muchas cosas que se pueden analizar a más profundidad de ahí, ¿no? Desde cómo la mujer percibe la calle segura y cómo decide, pues, no ir sola, por ejemplo, en bicicleta, etcétera. Y bueno, hay algunas herramientas construidas de la participación ciudadana, donde a través de colectividades que pueden ser población estudiantil, actividades escolares propias de la universidad, etcétera, pueden visibilizar estas problemáticas y respaldarlas con datos, ¿no? Para demostrar pues, la falta de infraestructura segura y las limitaciones que encuentran peatones o ciclistas o personas con discapacidad en silla de ruedas, con andaderas, etcétera, para poder desplazarse en la ciudad, ¿no? Y demostrar esa vulnerabilidad urbana que, pues, que es una de las principales limitantes porque hace que la gran mayoría de las personas opten por el vehículo particular, ¿no? A pesar de que con ello signifique estar atorado en el tráfico. Y, por ejemplo, bueno, esta estadística ya la mencioné. Y bueno, la movilidad activa como herramienta para la inclusión social, es promover caminabilidad para las ciudades, permite incluso sacar a, por ejemplo, una estadística que la última vez que la leí, se calcula que del 7 al 10% de los habitantes de las ciudades padecen algún tipo de discapacidad y que muchos de ellos no los vemos en las calles porque no encuentran condiciones de desplazamiento, ¿no? Y entonces prefieren recluirse en sus casas, con sus familias, o depender de terceros para desplazarse a través de otro vehículo particular, cuando ellos no pueden manejar, por ejemplo, un vehículo particular, porque en la ciudad no les ofrece otras alternativas, ¿no? Porque las banquetas no son accesibles, no tienen rampas, no encuentran condiciones que les permitan llevar a cabo un desplazamiento independiente, ¿no? Y olvidémonos del transporte público, ¿no? Que generalmente en nuestras ciudades no tiene condiciones, por ejemplo, de una rampa para una persona en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, a través de eso también pues podemos hacer activaciones ciudadanas, ¿no? Donde desde la perspectiva de la movilidad y el cuidado, ¿no? Desde la perspectiva de género hay ya bastantes trabajos académicos que demuestran que, por ejemplo, la movilidad de las ciudades normalmente está diseñada para satisfacer el desplazamiento de la fuerza laboral y no considera los otros desplazamientos, que es lo que se le llama la movilidad de cuidado, ¿no? Esta persona de la familia que es la que suele encargarse para ir y cuidar a la abuelita, al abuelito, o ir por los hijos a la escuela y de ahí al hospital o a la farmacia, o todos estos desplazamientos, nuestras ciudades no están construidas para ese tipo de desplazamientos y que encuentran numerosas limitaciones, ¿no? Que esta movilidad de cuidado generalmente es desarrollada por mujeres, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, debe incluirse en la planificación urbana, ¿no? Estas necesidades de esta movilidad también, y no solamente la movilidad pensada desde el enfoque productivista, ¿no? Digamos, ¿no? Para eso, pues, es necesario, pues, crear rutas seguras, infraestructura con accesibilidad y flexibilidad para sus usuarios y consideración de cargas y tiempos de sus usuarios, ¿no? Estas fotos que vemos aquí, por ejemplo, son a través de centros escolares
sensibilizamos a sus colectivos de padres de familia, por ejemplo, para intervenir y crear espacios seguros para cruzar las calles, ¿no? Y con eso también hacer propuestas de incidencia de mejora a la infraestructura, también con las autoridades, ¿no? Competentes, ¿no? Entonces, cualquier intervención urbana tiene que llevar los principios del diseño universal, ¿no? Considerar a las personas en silla de ruedas o las otras diversidades, que por ejemplo ahora que viene la fase de la movilidad, de la famosa micromovilidad, ¿no? Que ya no solamente hablamos de ciclistas, hablamos de personas que van a acceder a monopatines, sillas de ruedas eléctricas, etcétera, y cómo vamos a adaptar nuestras ciudades para esta diversidad de usuarios, ¿no? Que cada vez es mayor, ¿no? A través de las nuevas tecnologías de desplazamiento, ¿no? Y para eso hay que visibilizar esas problemáticas, ¿no? Esta foto es de muy cerca de la zona escolar, acá está el puente antipeatonal de la UABC acá en Ensenada, y un cruce que normalmente nuestros estudiantes usan y que actualmente tiene una señal de prohibido el cruce peatonal, ¿no? Y que pues ya tenemos algunos datos de estadísticas de riesgos que sufren los estudiantes para cruzar esta habilidad, que está dentro de la famosa línea del deseo peatonal, ¿no? La parte más orgánica por donde el peatón decide cruzar es por aquí y no tanto por ese famoso puente, ¿no? Un caso de éxito, por ejemplo, en el tecnológico, que ahora se llama Tecnológico Nacional de México, pero el campus de acá de Ensenada, se planeaba hacer un puente aquí en un bulevar en su contexto de zona escolar, y a través de una evaluación de este tipo donde se incidió, se logró construir esto que llaman rebos o cruces seguros, ¿no? Donde los estudiantes cruzan a nivel de calle en una condición de seguridad, con una infraestructura que ha demostrado resultados, ¿no? Estos famosos topes trapezoidales, o tienen varios nombres que se les llaman, ¿no? Y así, de esta manera, pues logramos incluir en un puente que probablemente, si se hubiera construido, hubiera tenido una famosa rampa para una persona en silla de ruedas, que está demostrado que una persona en silla de ruedas por sí misma requiere un esfuerzo físico descomunal a cruzar ese puente, ¿no? Solamente yo creo que un atleta paralímpico puede cruzar un puente con rampa para silla de ruedas, por más que cumpla la famosa norma de la pendiente, ¿no? Y de esta manera ahora tenemos un cruce a nivel donde una persona en silla de ruedas puede cruzar de lado a lado, y los autos están obligados a reducir su velocidad a través de esta infraestructura, que no hay manera que se tome en exceso de velocidad, ¿no? Y hay otros elementos que se tienen que incluir al diseño vial, pero esto fue a través de una evaluación de la infraestructura, ¿no? Entonces, lo importante, y creo que el ejemplo de Ámsterdam lo hace muy patente, ¿no? Es poner a las personas al centro antes que los vehículos, y de esta manera vamos a tener ciudades incluyentes, ¿no? Creo que los espacios universitarios son centrales para lograr eso, principalmente por ser espacios donde el debate crítico de cómo construimos nuestras ciudades debería estarse dando en nuestros espacios. Y pues cada muerte de un siniestro de tránsito, pues es también una ciudad que muere, ¿no? Donde sus habitantes no encuentran espacios para interactuar, para desenvolverse con calidad de vida, ¿no? Entonces, pues este es como un poco del trabajo que se ha hecho a través de la incidencia en políticas públicas y pues también buscando la participación y sensibilización de la comunidad estudiantil, ¿no? Gracias. Y cualquier pregunta, estoy aquí disponible. Gracias, Roberto. Te habla Amanda Urbán, responsable del programa de inclusión aquí en la UAPS. Tu plática es muy interesante y es todo un tema la movilidad que tenemos que trabajar muchísimo. Un objetivo debe ser, como bien tú mencionaste, la accesibilidad universal. Y sabemos que es algo de tiempo, pero es muy importante no dejar de hablar del tema porque es un derecho para todas las personas. Me parece muy valioso el análisis que haces sobre la situación
y cómo como sociedad tenemos que hacer conciencia de ello, que no es solo un problema de las personas con discapacidad, sino de toda una sociedad, y que las sociedades deben estar hechas para las personas, para todas las personas. Entonces te agradezco mucho tu plática, me parece muy valiosa y también espero que más adelante quizás podamos colaborar en algún sentido. Me daría mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, aquí tengo un poco para incrementar tu comentario, que agradezco muchísimo y yo siempre dispuesto a colaborar y más si es allá en La Paz, que es pues, mi ciudad natal. Yo estaría encantado de colaborar. De hecho, bueno, pues hay una historia ahí yo pues, soy fundador del colectivo Bicicletos, que tiene mucha incidencia ahí en La Paz y es un ejemplo a nivel nacional de lo que hacen allá, ¿no? Este gráfico que pongo aquí es eh, un poco esta perspectiva de inclusión y cómo normalmente, por ejemplo, para los cruces semafóricos, que hasta hace muy pocos años los cruces semafóricos no consideraban a los peatones. Era muy clásico el cruce que tenía verdes y rojos para vehículos, pero a la hora de cruzar el peatón era el que tenía que ahí torear autos, ¿no? Cada vez se ven más semáforos con semáforo peatonal, pero ahora el problema son los tiempos, porque normalmente se reducen al máximo los tiempos para cruzar el peatón y que generalmente queda un peatón sin que no padece ninguna discapacidad, no alcanza a cruzar, olvidémonos de las personas con discapacidad que necesitan mayor tiempo para cruzar, ¿no? Hay muchas adaptaciones a la infraestructura que se han creado para eso, ¿no? Islas peatonales, por ejemplo, de espera, para permitir que una persona con discapacidad o con movilidad limitada pueda, pues si bien no cruzar en un solo tiempo toda la vialidad, pueda tener una área de resguardo, ¿no? Para terminar de cruzar en un segundo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de estrategias de eso, ¿no? Pero pues lo principal de esto es dejar de normalizar la violencia vial, ¿no? Que lamentablemente pues cada vez se normaliza más, ¿no? Esta idea de que el peatón es un estorbo y que el peatón es una especie de ente suicida que se atraviesa entre los carros, cuando en realidad está sobreviviendo una infraestructura que normalmente no se le consideró como un usuario legítimo de la vialidad, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental. Por ahí estuve oyendo también lo de los puentes, que no son tampoco nada accesibles, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuevas posibilidades y sobre todo hacer sensibilización de la importancia a la sociedad, ¿no? De las diferentes formas de movernos que tenemos las personas y el respeto que Sí. tenemos que tener entre todos, porque pues es un trabajo en equipo. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y nos vamos ahí luego a poner en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre es Amanda? Amanda Urbán. Ajá. Muchísimas gracias. Olvidé bien tu nombre, según yo era Amanda, pero bueno, está bien. Y a todas y todos que nos están escuchando por allá, muchísimas gracias por el espacio y creo que podemos sacar muy interesantes colaboraciones aquí. Yo con todo gusto, para lo que se ofrezca, por acá estamos. Que nos brindó en este foro de verdad que es muy valiosa para nosotros. El verdadero poder está en reconocer el valor de cada tipo de mente. Rick Riordan. La siguiente ponencia está a cargo de la pasante Valeria
Inogiante Sabín, estudiante de la Universidad de Baja California, con el tema barreras en la inclusión universitaria. Ey, 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 ey. Buenas tardes. Mucho gusto. Algunos ya los conozco, he tenido el gusto, pero quiero explicar ahora un tema que es barreras en la comunicación. En verdad es algo que yo he sentido, que he vivido en Ensenada. No es algo que esté en Baja California Sur. Bueno, pues ahorita, ¿cómo me siento? Pues con un poquito de calor aquí en Baja Sur. Y mi nombre es Valeria Inogiante Sabín. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues, ¿cuáles han sido algunas de las barreras, lo que nos falta hacer en la universidad? Una es que no hay intérpretes. Los profesores a veces, bueno, todos son oyentes. Uno se sienta enfrente del profesor y el profesor normalmente no es que esté atendiendo a un solo estudiante. Está acostumbrado a hablar mucho y eso hace que haya como una sensibilización y que no haya una sensibilización y es cuando uno se siente solo. Muchos están hablando pues como oyentes y se voltean y uno no entiende nada. Están hablando y uno se tiene que estar aguantando, de hecho, soportando tantas cosas porque no siempre el profesor hace caso. De hecho, algunas veces pues no se entiende y esto realmente no es justo. Las personas oyentes pueden estar haciendo la tarea, alguna de las actividades y los sordos, ¿qué hacemos? En realidad nosotros estamos todo el tiempo aquí bueno, pues con la coordinación. Yo he visto cómo es que llegan los oyentes y para ellos es muy fácil entrar a una carrera. Es de mucho esfuerzo, pero al final está bien. Bueno, pues tengo una intérprete que se llama Rosalba, ella es muy buena, es muy rápida, de hecho. mm, la carrera se me ha hecho un poco difícil, sí, pero en contacto con el intérprete siempre se me ha hecho como bastante bien. Ha sido una muy buena idea traer a Rosalba a la universidad. La siguiente, por favor. Bueno, pues algunas otras barreras de los profesores, barreras que yo he encontrado es que todavía no están tan listos, no están preparados, ha sido una nueva experiencia y esta nueva experiencia en la universidad, en la UABC, pues veo que todos son oyentes. La cosa es que yo todavía no, es que haya entrado en una interacción en la que pueda estar con todas las personas. Voy a explicar un ejemplo. Llega un sordo puede escribir y puede escribir bastante, pero no puede ser una escritura tan clara en español. A veces cambia una palabra en términos lingüísticos, en términos sintácticos, puede cambiar una por otra. Es como una base, yo digo. No es que yo necesite siempre una compañía, sino que a veces me he sentido que los sordos y los oyentes siento que tienen, que son vistos como ignorantes, como que no se pueden comunicar bien. Y uno tiene que aguantarse, necesitamos buscar y encontrar intérpretes que puedan hacer la labor de manera adecuada, de manera correcta. Y también, bueno, pues tenemos solamente, no nada más en la UABC, tenemos en diferentes estados, muchas escuelas, tenemos otro problema, es que no hay clases, no hay apoyo donde las personas puedan llegar y encontrar estas facilidades. El gobierno no ha hecho caso hacia
los oyentes sí, pero hacia los sordos no. ¿Por qué? Es algo que yo me he estado preguntando. ¿Cómo ha sido esta disparidad? ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes tengan pues esas barreras? Veo un oyente y se va como en una carrera, ¿no? Muy rápido, pero los sordos no podemos hacer lo mismo. Eso en términos de la carrera, yo digo que pues ha sido algo que yo he visto desde pequeña, que no he encontrado las facilidades. No es que no entienda español, no es que no entienda las matemáticas. Todos los oyentes a veces veo que se enojan de estar hablando todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, en la secundaria me encontré por primera vez el español, tenía 6 años. Perdón, en la primaria tenía 6 años y me acompañó una persona oyente y descubrió como que mi español era diferente. Gracias a él pude aprender muchísimo más el orden. Yo fui encontrando una forma de hecho, muy rápida de incorporar el español a mi vida diaria. Lo fui desarrollando en la prepa igual. Bueno, pues encontraba con oyentes que hablaban muy rápido y me fui esforzando poquito a poco. El español, pues yo siempre lo he tenido que cuidar en mi casa. De hecho, lo cuidaba. No es que se me hiciera como tan fácil el español, pero sí. Las matemáticas siempre me han gustado y eso es lo que he encontrado. En escuelas privadas, la comunicación pues ha sido un poquito tal vez más fácil, pero siempre ha sido un reto. Me han apoyado otros sordos y esto también ha sido un poco difícil. En cuestión de los profesores, no han entendido siempre o necesitan entender cómo es la cultura de los sordos. Los profesores de hecho, siempre se les hace muy interesante, ¿no? Como, mira, habla lengua de señas y siempre me dan el avión. Eso se me ha hecho como una cosa que he tenido que tener muchísima paciencia. En general, a veces voltean, me atienden, ¿no? Sí, está muy bien. No necesariamente todos los profesores me, no todos los profesores me dan el avión, pero sí ha sido algo que he encontrado regularmente. Ok, vamos a ver, con mis sueños, yo deseo algunas cosas, no es algo que tenga como obsesión, pero sí que quisiera yo ayudar a otras personas sordas. Hay algunas cosas que me han interesado, por ejemplo, en los hospitales, cuando una persona estudia en la universidad, yo quiero ayudarlo. Tengo pues el deseo de que terminando la universidad yo pueda apoyar e impulsar a otros a que hagan lo mismo, a traerlos a la universidad, hacer como equipo, como que esas barreras pues se lleguen a eliminar de alguna forma. Ese es uno de mis deseos. Aparte, bueno, pues desearía también fundar una escuela. Quizá, bueno, pues en Ensenada no hay una universidad de sordos. En realidad en ningún lado hay una escuela de sordos. No hay otras instituciones que se encarguen. Sí hay oyentes, pero no de sordos. Yo he estado imaginando, pensando, ¿cómo es que el gobierno podría aceptar fundar una escuela? Creo que sí hay dinero, creo que se puede hacer, pero la corrupción es algo que ha hecho que no haga este tipo de fundaciones, que se cree. Necesitamos estar los sordos en conjunto para tener una educación de calidad. Otra de las cosas que quiero, pues que he soñado, es que las personas oyentes eh, debo de, deben de entender, aprender a comunicarse en lengua de señas, no nada más en un nivel de interpretación. En Ensenada hay algunos intérpretes, de hecho nada más hay un intérprete que yo digo es muy buena. ¿Cuántos intérpretes hay? No hay. Y eso es porque no les ha interesado, porque no hay tiempo, porque no se han esforzado, porque no ayudan. Necesitamos empoderar y al mismo tiempo necesitamos esa empatía, cambiar la forma en la que estamos viendo las cosas. Necesitamos entender la cultura de las personas sordas, necesitamos ver cuáles son sus significados culturales, hacer difusión acerca de esto para poder ayudar a las personas sordas.
De verdad, me encantaría, yo todavía no soy actriz, pero quisiera ser actriz de cine. ¿Por qué razón? Pues desde chiquita yo he visto el cine, me ha encantado diferentes actividades. De hecho, el cine de terror lo veo y digo, ¡ay, wow! Me interesa muchísimo. Y los sordos, pues los veo cómo actúan. Y de hecho, recién hace un mes yo participé, persona oyente me invitó a hacer un video y yo dije, wow, no sé, pero sí quiero entrar. Se me hizo, de hecho, bien fácil poder hacerlo. Ese personaje duró como, pues, unos minutos apenas. Inició a las 7, yo a las 7 ya estaba por ahí. Se nos hizo tarde y, y hacía mucho frío. O sea, yo me aguanté, me tuve que aguantar en todo el video. Había diferentes cámaras, pero pues fue hasta la mañana que seguimos grabando 2 días. Vi el video, me sentí súper emocionada, no podía creerlo porque parecía como un sueño hecho realidad. Me gustaría seguir y poder cumplir ese sueño. Bueno, pues, ¿cómo? Ok, ahora sí, es que yo enseño muy rápido, perdón. Mi sueño, ¿cómo me ven las personas sordas? ¿Cómo es que siento? A mí se me ha hecho muy normal, de hecho, la comunicación es como muy tranquila para mí, ¿no? Como me puedo comunicar bien, no tengo ningún problema, veo a las personas en realidad les tomo valor. Para mí, los sordos, ser sordo, es algo que me hace sentir bien. Ahorita, bueno, pues en relación a mi universidad, yo digo, ¿tengo que echarme 4 años? Sí, me voy a echar 4 años. Ahorita voy en el primer semestre y quisiera estudiar psicología. No me gustaría dejar la universidad. De hecho, para mí, pues ahorita se me ha hecho fácil, se me hace importante el proceso universitario y seguirlo, pues también me gustaría hacerlo, porque eso lo puedo conectar con el cine. Ojalá que me invitaran a hacer videos, ojalá que me pagaran, llegar a fundar una escuela, porque esto me daría oportunidad pues, de cumplir mis sueños, de alcanzarlos. Eso me va a hacer bastante feliz en Ensenada. Las personas sordas a veces dicen, no, no pueden hacer las cosas, se les hace muy pesado. Y de hecho sí, pero necesitamos cambiar un poco esa ideología, abrir los ojos para poder descubrir cómo es que la universidad, de hecho, necesita traer más intérpretes. No es una cuestión de dejarlo al tiempo. No, hay que hacerlo en este momento. Tenemos algunas cosas que yo he visto que faltan en México, de hecho, en todo México hace falta. Anteriormente he ido a la Ciudad de México. En un viaje vi una secundaria y una preparatoria donde todas las personas eran sordas. Dije, qué triste que en Ensenada no hay nada de esto. Yo decía, creo que también podemos poner lengua de señas en otros lugares, unas escuelas donde haya sordos. Ojalá que en un futuro en Ensenada podamos fundar algo así, que en Baja California Sur también, en otros lugares de México, igual. A mí, bueno, pues aparte me gustaría integrarme con oyentes. De hecho, a mí me gusta mucho platicar con personas oyentes. Mm, a veces las personas solas tienen miedo, pero es cuestión de acostumbrarse, de que nos quitemos el miedo, mandar mensajitos, necesitamos comunicarnos de una u otra forma y pues aunque no escuchemos, pues quitarnos eso, quitarnos el miedo. En mi experiencia en la secundaria y en la preparatoria ya he tenido esa costumbre y ojalá que en un futuro podamos cambiar esta situación y revertirla. Ok, ojalá que en la universidad, la UABC, en un futuro
pudiera cambiar esta forma en la facultad. Yo ahorita soy la primera mujer estudiante en la UABC. Sin embargo, no me gustaría que me dieran el avión, o sea, que me tomaran en cuenta porque en el futuro van a venir más personas a la UABC, van a integrarse a la facultad y necesitamos ayudarlos, necesitamos poner interpretación para que esas personas puedan integrarse realmente, puedan estar en la universidad. Hay diferentes cosas que también necesitamos cambiar. En Ensenada también necesitamos fundar como, lo voy a poner como ejemplo, diferentes sordos han fundado asociaciones, tenemos la UABC, tenemos otra universidad de sordos, pero no tenemos una sola universidad. No digo que hay que separarlos, me gustaría que estuvieran integrados, sordos y oyentes, pero otras barreras que he visto que me gustaría cambiar es cómo es el trabajo hacia el futuro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las personas oyentes que lleguen como a pensar, personas que quizá no saben cómo son las cosas en varios términos, eh, y discriminan a la gente porque las ven como ignorantes? Hay que explicarle a los profesores que no hay que hablar muchísimo, que las personas oyentes pueden tener las mismas condiciones que las personas oyentes. Por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces muy rápido en una clase participan oyentes, levantan la mano y esas participaciones son muy interesantes, pero los sordos también. Nosotros podemos integrarnos en las clases, participar y nosotros tenemos la misma cognición. Los oyentes, digo, a veces, no en todos los casos, pero sí he notado, dependiendo del caso, dependiendo del profesor, es, suelen haber pues cosas de discriminación. Otra cosa que se me ha hecho muy interesante que he descubierto es que las personas a veces necesitamos cambiar y ponerse en el lugar de otro, ser más empáticos para que en el futuro haya mucha más comunicación. Eso también es uno de mis sueños. Eh, no es que las personas se tengan que poner a hacer muchos cambios, es simplemente cuestión de que se quiten la pena de ponerse a dialogar con el otro. Si hay dos personas que los veo, los puedo integrar, los puedo jalar hacia mí, conocerlos. ¿Cómo le hacemos con los sordos? Los sordos necesitan un intérprete, pero a veces no hay, a veces no encontramos una persona oyente que se esfuerce y eso no es justo. No entienden a veces a los sordos y necesitamos siempre traer al intérprete como una especie de anexo. Yo lo que quiero decir es que ojalá que en la facultad empiecen un poco a cambiar un poco las cosas en ese sentido, que no nos acostumbremos a estas historias de discriminación. Hay muchos oyentes, hay mucha interacción entre ellos, hay muchas cosas muy positivas, mucha comunicación, pero los sordos también. Nosotros nos podemos integrar como amigos, como, pues a veces nosotros señalamos muy rápido, pero fíjense, si un oyente lo dice, hola, ¿cómo estás? No, los sordos nos comunicamos mucho más rápido, pero bueno, esto es como un chiste que ahorita no quiero profundizar tanto. A veces nosotros tenemos que ser muy pacientes con la gesticulación, con las cuestiones de movimiento, lengua de señas. Mm, a veces no se conocen tanto las personas, los oyentes nos ayudan con español, nosotros con lengua de señas, y así nos vamos fortaleciendo. En realidad, yo he agradecido mucho a personas oyentes que me han enseñado español y también personas que me han enseñado lengua de señas. Eh, He hecho compañía bastante. Yo podría decir que
que el 45% entiendo español y necesito seguir aprendiendo mucho más español para nivelarme en cuestión de un bilingüismo pleno hacia el futuro. Quiero decirles muchas gracias y me gustó estar aquí. Perdón, me fui muy rápido. Muchas gracias por tu plática. Es muy valioso poder conocer tu experiencia. Algo que nos pasa mucho a las personas con discapacidad es que nos quitan la autonomía y nos quieren ayudar como piensan que necesitamos sin preguntar antes. Entonces, que personas como tú abran estos espacios de hablar de sus propias experiencias, sus necesidades y derechos es fundamental. Agradezco que hayas venido hasta acá, que nos cuentes tus sueños y estoy muy segura que así con tu personalidad, que es muy buena y valiosa, muy fuerte, vas a poder lograr todos tus sueños y tienes en mí, en la universidad, un apoyo y espero poder colaborar después contigo en algo que se nos ocurra que tenga que ver con inclusión. Muchas gracias. Valeria, muchas gracias por lo que nos cuentas, por tu experiencia. De verdad que te veo y te admiro mucho y aprecio mucho que nos cuentes todo esto porque para nosotros las personas que no tenemos una discapacidad, la verdad es que sí nos abre mucho la mente y el conocimiento. Me gustaría mucho poder hablar contigo y espero en algún momento podamos comunicarnos. Y pues vamos a tomar un receso hasta las 4 de la tarde.